¿Dónde naciste, José Javier? Bueno, pues yo siempre digo que soy sevillano extramuros. Yo nací, aunque nací en la Cruz Roja de Capuchino, porque mi madre fue, antes de casarse, dama enfermera de la Cruz Roja, y claro, pues a la hora de tener el niño, pues se fueron a donde conocía a los médicos, las compañeras. Entonces yo nací en la Cruz Roja de Capuchino, en la Macarena. Mis padres vivían en la barriada de Pedro Salvador, una barriada obrera que hay casi enfrente del campo del Betis. Y ahí nací, Carlos. Ocurre que enseguida se mudaron a Reina Mercedes. ¿Y estudiaste? Claro, lógicamente pues en el colegio Claret. Mis padres nos apuntaron, somos 3 hermanos, a los 3 en el colegio, cuando los colegios todavía no eran concertados, cuando había que pagar mensualmente lo que correspondía, y pues a los 3 nos apuntaron desde parvulito. Que era un dinero, ¿eh? Pues sí, señor, era un dinero. Yo sé que de vez en cuando ellos refieren las letras que tenían que pagar todos los meses por 3 hijos. Estamos hablando de 150 euros o 150 pesetas en aquel tiempo, ¿eh? Pues no lo sé. Que era una fortuna. No lo sé. Yo sí sé que con mucho esfuerzo, pues bueno, pues el colegio que teníamos más cerca, y bueno, sigue siendo un colegio de prestigio, y ahí, por lo tanto, yo soy claretiano. Me he criado con los curas del colegio Claret. ¿Tu padre era Caballas? Sí, mi padre, por razón de su familia, de su padre, que era policía armada, estuvo destinado en Ceuta mucho tiempo, mis abuelos paternos, y entonces nació en Ceuta. Lo que pasa es que enseguida se vinieron a la península y estuvieron mucho tiempo en Écija, Carlos. Y por último, mi abuelo cogió un destino en Sevilla y se asentaron en la barriada de Pedro Salvador. Compraron 2 o 3 pisitos allí, y allí nací yo. Tú naciste en una buena tierra, en el último pueblo de la provincia de Sevilla, sí. Y estás pintando ya con... Mira, hace unos 10 o 12 años, mi padre se fue de Écija, pues con 18 años por ahí. Fuimos toda la familia a Écija expresamente a ver por donde mi padre se había criado, donde había estado en el bachiller, que estudió allí, y fue un viaje muy bonito a Écija, de verdad. Bueno, allí están las torres, está el Pirula, que es el bar de referencia de toreros que hay en la misma carretera. Y allí hay los famosos San Jacobo y los flamenquines, que mi abuela decía que hacía perfectamente allí. Y el mejor festival de flamenco. Eso yo no lo sabía. El mejor festival de flamenco está en Écija. De hecho, yo cuando fui la primera vez a retransmitirlo, veía que la gente llegaban con sacos de estos de paladero grande, y te entraban y decían, yo, ¿no es que lleváis bocadillos? O sea, se llevaban desde por la noche, desde las 8 de la noche hasta la más de madrugada. Entonces no estaba el problema de la bebida, no estaba todo tarifado, porque ahora mismo todos los actos flamencos no se puede tomar ni una copa de manzanilla, si claro. No puede conducir, con lo cual está un poco descapitalizado, me refiero al sentido flamencólogo. Pero es curioso que tu padre se viene aquí y lo que tiene es un taller. Sí, señor, así es. Mi padre empezó a estudiar Derecho, pero bueno, ella, por lo que parece, conocía a mi madre y se quiso casar, y para casarse tenía que trabajar. Entonces mi abuelo, que además tenía negocios de camiones, era mecánico, aparte de su oficio de policía armada, que estuvo en las motos, podríamos decir, en la rama motorizada, ¿no? Pues entonces le gustaba la mecánica. Entonces entre mi abuelo y mi padre pusieron un taller de mecánica, de reparación de coches. Y en aquella época, te estoy hablando de los años 60, porque yo nací en el 64, Pedro Salvador era una especie de núcleo residencial de los americanos, de la base de Morón principalmente. Y gracias al gran negocio que tenía con los coches americanos que se traían ellos de allí, pues prosperó. Y prosperó tanto que, bueno, pues al final pudieron comprarse un chalet en Heliópolis, que por eso te digo que prácticamente toda mi niñez y juventud lo hemos pasado en Heliópolis. Pero ahí fue esa. Era curioso, José Javier, porque había 2 talleres que se dedicaban exclusivamente a los americanos. Uno que estaba en la calle Amadís de la Plata. No lo sé, no lo sé. Sí, que era de don Emilio, que se dedicaba exclusivamente a los Ford Mustang, Ford Cortina, y tu padre, que era el taller americano, que estaba justamente allí. Eso es, Garage Americano se llama. Mi padre aprendió inglés con los americanos, y mi padre, que tiene ahora, gracias a Dios, buena memoria, bueno, tiene 81 años, pues chapurrea todavía. Él no dice el inglés, dice el americano, que aprendió con los americanos de la base de Morón, y gracias a ese taller pues mantuvo a su familia. Es verdad, Carlos. Tú eres un hombre del Renacimiento porque te gusta casi todo lo que es la cultura sevillana, te gusta escribir, te gusta leer, te gusta la música, pero
¿Cuándo te da a ti por ser médico? ¿Y en una familia sin antecedentes? Sí, señor, pero ninguna, excepto quizás mi madre, que tuvo el contacto con la medicina, como te he dicho, en la Cruz Roja de Capuchino. Yo creo que la raíz me viene de la afición de mi madre. Mira, como anécdota te voy a contar, mi madre se tuvo que operar de apendicitis siendo enfermera, estando allí, yo creo que estuvo unos 3 años, y ya lo dejó cuando se casó, que es lo que hacían antes muchas mujeres, dejaban su trabajo cuando se casaban. Bueno, pues ella dice que le gustaba tanto la cirugía que le pidió al médico que la operó que la operase con anestesia local, eso lo cuenta ella, y en la lámpara de la luz ella se fue viendo cómo le quitaban el apéndice. Por lo tanto, yo creo que la afición viene de mi madre. Yo, según dicen mis padres, decía desde chiquitito que quería ser médico, y esa fue mi única afición. ¿Te coges el preuniversitario? No, yo hice BUP-ICO. ¿Te refieres al plan de estudio? No, yo fui probablemente de los primeros que hice. Yo estuve en el Colegio Claret en los años 70. Casi al filo, vamos. Claro. Y ya sí hice el BUP y el CO. La verdad es que me cogió cuando empezaron a entrar las niñas en el Colegio Claret. Tú sabes que allí pues los niños íbamos al Claret y las niñas iban a la doctrina cristiana. Y bueno, los recreos pues ligoteábamos un poquito el ratito del bocadillo hasta que otra vez nos íbamos al colegio. ¿Cuándo empieza tu medicina? Sí, yo directamente termino CO. Y yo soy de la promoción 82-88. Que es el momento donde la mujer se incorpora masivamente a la medicina. Sí, señor. Además, mira, en aquella época es cuando empezó el numerus clausus, que le decíamos que era en la nota para poder entrar. En ninguna facultad había numerus clausus. Y medicina, cuando yo entré en el 82, había un tapón enorme de médicos porque se podía entrar libremente. Casi, yo no sé si éramos 700, 600 por curso, una barbaridad. Y empezó el numerus clausus. Y todavía había muy pocas mujeres, ¿verdad? Y progresivamente, de hecho, en mis fotos de la orla, sí, hay ya bastantes doctoras, futuras doctoras. Y tuve todos los 80, los años 80 de la facultad, mi época dorada, podemos decir. Entra uno en la clase de anatomía y tiene que entrar uno en el departamento que corresponde a donde está la morgue, digamos, del hospital, ¿no? El anatómico forense. Y allí hay grandes forenses en Sevilla, pues una época de grandes forenses en Sevilla. A mí, como profesor de anatomía, que eran los que se encargaban también de todo ese mundo, de los cadáveres, de conservarlo para después enseñarnos, me tocó el profesor don Juan Jiménez Castellano, que fue una institución. De hecho, su hijo todavía está allí en la facultad y bueno, sé que siguen funcionando. A mí cogió la época dorada de su padre, ya mayor. De hecho, yo creo que ha muerto ya, pero lo vi un poco antes de morir y estaba igual, con su bigotito, chiquitito, canoso. Y él tenía un arte que era dibujar en la pizarra, Carlos. Yo no se me olvidará las clases magistrales que daba dibujando en la pizarra, con colores, con tizos de colores, las partes del cuerpo humano. Que después daba una pena tener que borrarlas, igualito que ahora. Era comercial. Sí, pintaba por planos, empezaba por los huesos, por ejemplo el brazo, y después te pintaba los músculos, los nervios, las arterias, las venas, con diferentes colores. La verdad que intentábamos copiarlo en nuestros apuntes, pero era imposible. Hay un médico que también es pediatra, ahora estaba malito, pero ya se ha recuperado, que es Francisco Araujo Relli. Sí. Y que ese es un dibujante extraordinario. De hecho, en la Real Academia de Medicina, allí tenéis unas láminas hechas por él, claro, porque se le iban comunicando de lo bien que diseñaba y lo bien que había, porque entonces en aquel tiempo no había las posibilidades de hoy. Claro, el estudio de la imagen que ahora tenemos, que hay pues resonancias, ecografías, Doppler, pues tenemos el famoso TAC con contraste, eso no existía. Entonces lo único que existía era la radiografía, imagínate tú. Y claro, para poder imaginarte y estudiar, pues hacía falta dibujar. Entonces los catedráticos de anatomía tenían que ser verdaderos especialistas en dibujar el cuerpo humano. Pero además eran grandes docentes. Sí, sin duda. Esas clases ojalá se pudieran repetir. Eran clases que no había diapositivas, no había apunte, era su memoria y la tiza, imagínate. Y el silencio, y el respeto. Sí, sí. Fue una época muy bonita, la época, todos que hemos pasado por la universidad sabemos que son los años dorados, ¿no? Los años de toda la ilusión que uno tiene. Y bueno, para mí me encantaba la medicina. ¿Y te coge plenitud también Suárez Perdiguero? No tanto, ya también pasó, Carlos. Tú me estás poniendo mucha edad. No, Suárez Perdiguero yo creo que se había jubilado. A mí me tocó como profesor de cirugía a los certales. A los certales. Los certales. Y después también me dio Hugo Galera, que fue presidente del Betis. Sí, sí, sí. Hugo Galera, las clases de Hugo Galera eran un gran escritor también. Sí, señor. Pero como profesor, no se me olvidará
entre comillas, esa cierta prepotencia que él tenía cuando daba clases y cuando se dirigía a alguno de los alumnos. Toda su vida ha sido igual, claro, un tío muy lanzado. Sí, pero después, bueno, también eran unas clases. Le acompañaba también su conocimiento y su inteligencia. Sí. Formaron un buen dúo, los Certales y Galera, que se hicieron cargo de la Cruz Roja de aquí de Triana, de la calle San Jacinto. Después, en cirugía... Yo fui alumno interno, quien me escuche pues no sabrá qué es eso, alumno interno de cirugía. Aunque yo he hecho pediatría y creo que acerté, por lo que después si da tiempo contaré, pero me gustaba mucho la cirugía, Carlos. Entonces, en quinto me parece que fue, me hice alumno interno. Los alumnos internos éramos estudiantes que asistíamos a las salas, al pase de sala de los médicos en el Hospital Macarena, que es donde nosotros estábamos, y después pues de alguna forma nos encargábamos de seguir a los enfermos, les hacíamos las historias clínicas, los explorábamos, y yo me metí en cirugía cardiovascular, una cirugía muy curiosa en aquella época con don Carlos Infante. Don Carlos Infante en aquel momento, yo creo que también vive todavía este hombre, tiene que ser muy mayor, era prácticamente la referencia de la cirugía cardiovascular de Sevilla, por no decirte de Andalucía. Él operaba, que yo he visto operar a él, válvulas cardíacas, bypass coronarios. Los externos. Igual, como si fuese una apendicitis. Y tuve ese año muy bonito. Me acuerdo perfectamente que pasábamos por las mañanas por las habitaciones, hablábamos con los enfermos, les cogíamos cariño después. Ese fue mi primer contacto verdadero con la medicina pura y dura, que era el estar al pie de la cama del enfermo, con don Carlos Infante. Bueno, para los televidentes que lo puedan estar escuchando, estamos hablando con el eminente doctor pediatra, en este caso don José Javier Pérez Ruiz. Ruiz Pérez. O Ruiz Pérez. Ruiz Pérez. El Pérez detrás porque es por mi madre. Que de ahí viene mi raíz sevillana, porque antes hemos hablado de mi padre, que Caballa, de Ceuta, mis abuelos paternos los dos de la provincia de Málaga, pero mi raíz sevillana viene por mi madre, por ese Pérez que tú has dicho, que se remonta pues a mi abuelo Javier Pérez Nava. De los Almacenes Pérez. Exactamente. De la calle... De la Puerta Puño-Rostro. de la calle Puño-Rostro. Por eso te tengo que decir que yo soy hermano de la Hermandad de la Trinidad, desde que nací. Así que estamos somos hermanos por esa parte. Sí. Porque allí, bueno, yo conozco desde el Cristo del Oratorio primitivo que había, de las 5 llegas, ¿no? Sí, yo hasta también. el último de Duque, ¿no? Yo también lo conozco, ese primer Cristo, claro que sí. Se ha transformado también el decreto, que fue una obra también importante, que Pepe la ha hecho adelante, que exactamente. Era importante, un paso muy grande, excesivamente grande, es algo impresionante, ¿verdad? Pero era un paso histórico que tenía la hermandad, sí. Y bueno, se recuperó. Y como alegórico que se ha transformado en algo realmente bonito. Sí, se le ha dado un aspecto más moderno, evidentemente. Antes era muy pintoresco. Era antiguo, sí. Ese sol que tenía detrás, gigantesco. Sí. Y la fe, que era un... Sí, pero son mis recuerdos de Nazareno. Mi madre se crió en Los Altos, ella siempre dice, vivimos en Los Altos de la Puerta Osario, en Los Altos de la Tienda, y mis tíos, porque mi madre, la pequeña, teniendo dos hermanos mayores, mi tío Javier y mi tío Pepe, pues estudiaron en los Escolapios y de alguna forma estaban muy vinculados siempre a esa zona y por supuesto a la Hermandad de la Trinidad, claro. Es que esa colección es muy bonita porque está lo que es el santuario de María Auxiliadora, que es donde está la Trinidad. Está Santa Justa y Rufina, que están allí, lo corresponde a la mazmorra donde estuvieron ellas en tiempo de Diocleciano, aquí en Sevilla. Sí. Y después tiene la Esperanza Trinitaria, ¿no? Que es esa reina del Sábado Santo, que bueno, es la que pone la luz en el pregón de Antonio Rodríguez Buzón, ¿no? Dice que viene por calle Sol y por calle Sol no cabe, ¿no? Bueno, y es verdad. Y es verdad, y eso lo tengo yo como recuerdo. Mira, te puedo decir que cuando, mi padre, al no ser de aquí, pues evidentemente no ha estado nunca vinculado a las hermandades. El pobre, digo el pobre, porque salía, éramos 3 hermanos, pues vigilándonos cuando éramos pequeños, íbamos al lado nuestra todo el recorrido, y él no salía de Nazareno, pero hacía la estación igual que nosotros. Y cuando llegábamos a la calle Sol, Carlos, no se me olvidará de tener que apagar los cirios, de la masificación y del agobio, entre comillas, que llegábamos a tener, que mi padre le daba miedo y los cogía a los 3, apagaba los cirios y tirábamos para adelante hasta que acabamos la calle Sol, porque por la calle Sol no se cabía. Y no se cabe ahora por esa cantidad de asfalto que se ha echado justamente en el suelo. Ha subido mucho, con lo cual ya la altura que tienen los varales no le permite nada más que rozar los balcones,
Pero es una auténtica pena porque era un recorrido realmente bonito. Sí, de todas formas, últimamente hay un trozo que sí se ha vuelto a hacer, ¿eh? Hasta el final. Hasta el final, exactamente, la parte final, y de alguna forma se ha recuperado, pero no, diferente por completo a aquella época. Allí he pasado ya por la parte de lo que fue el Palacio Moro, ¿no? Donde estaba la fundación de Blas Infante. Exactamente, la casa del rey Moro, se le decía. Fue el rey de Niebla, que cuando vencen, lo derrotan, le dan como recompensa allí una casa, y es de las casas más antiguas de Sevilla, por no decirte la más antigua. Es curioso porque es muy atípica esa casa, porque tiene una cantidad de arcos, son todas diferentes. Entra un zaguán, una cancela, un patio lleno de jazmines, y después la planta de arriba, que tiene como si fuese un pequeño patio alrededor también de balconera, tiene allí una sala de pleno, el comedor antiguo, y después tiene una parte pues, inmediatamente árabe, ¿no? Sí. de ese recuerdo. Y incluso después tiene unos huertos detrás, que yo creo que ya no pertenecen a la casa, pero que fueron los huertos del rey Moro, y creo que es el único solar de Sevilla, del casco antiguo de Sevilla, que nunca se ha construido, tengo entendido. Tú compaginas tu profesión de médico y pediatra con la de escritor a ratos libres, ¿no? Sí, eso me llegó un poco después, ¿no? Cuando conseguí situarme, yo terminé medicina, y lo que teníamos que hacer en aquel momento, y que siguen haciendo todos los licenciados, ahora ya no son licenciados, ahora son graduados en medicina, es estudiar el MIR. Sabéis que es el examen que tenemos que hacer para conseguir una especialidad, y cuando por fin lo aprobé, pues me fui a Huelva a hacer pediatría. Estuve 4 años yendo y viniendo al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que es donde yo me hice pediatra, donde hice la residencia de pediatría. Una vez que termino, pues tengo que buscar trabajo. Tú terminas la oposición, consigues tu título, te lo dan y búscate la vida. Entonces tuve suerte, conseguí una plaza en el SAS, en el Centro de Salud de La Plata, donde todavía estoy, en aquel momento de interino. Y una vez que te sitúas, evidentemente, pues tú miras a tu alrededor y dices que, bueno, yo dónde estoy, yo dónde vivo. Y descubrí Sevilla, claro, descubrí la apasionante historia que tiene Sevilla, Carlos. Y evidentemente empecé a escribir. Tú has hecho prácticamente un triángulo, ¿no?, en lo que es la parte de San Lorenzo. Claro, y eso tiene una explicación. Eso tiene explicación. A los 14 años recién cumplidos, gracias a mi tío Pepe, el hermano segundo de los 3 hermanos que era la familia de mi madre, pues nos hicimos hermanos del Gran Poder. Esa es mi otra devoción. Yo soy de la Trinidad y soy del Gran Poder. Y la Trinidad, en todo caso, puedo decirte que tengo mis recuerdos de la niñez, y ya después del Gran Poder un poquito ya más mayor. Y entonces me vinculé a San Lorenzo, claro, que yo considero que es el núcleo, el centro devocional de Sevilla. Que me perdonen los otros hermanos, que en Sevilla hay muchas devociones, pero considero que dentro de Sevilla es donde está el germen, o esa devoción primitiva de nuestros antepasados, que fue el que después explotó y lo que es ahora la Semana Santa. Es bonito porque yo siempre recuerdo, si hay un punto que me gusta bien en Sevilla en la madrugada, es cuando viene la alegría de la Esperanza Macarena por correduría a desembocar justamente a lo que es la Alameda de Hércules, y ese griterío se hace silencio en la calle Conde Baraja y se va perdiendo hasta que se convierte en una Sevilla sin eco, esperando que dé la campanada para que salga el Gran Poder. Claro, es una experiencia única, de verdad. Quien creemos en Dios, evidentemente, y quien accedemos a Dios a través de una imagen, como podemos ser los hermanos del Gran Poder o de cualquier otra de las hermandades de Sevilla, yo no tengo palabras para explicar qué es lo que se siente cuando uno está a punto de salir, efectivamente a la 1 de la mañana del Viernes Santo, siguiendo a los pasos del Señor del Gran Poder. Se ha escrito Ríos de Tinta, tú sabes que el tema que más se ha escrito en Sevilla es de Semana Santa, pero las vivencias son únicas y personales, y eso hay que vivirlo para sentirlo. Es verdad, es algo mágico. Yo creo que es el momento donde tú tienes relación con lo trascendente. Yo creo que el que inventó el barroco, ¿no? Surgió en un momento determinado de Sevilla, y se inventa esta forma de rezar, consiguió algo muy importante. Es que el ser humano, que
la pobreza que tenemos, la poca capacidad que tenemos de poder conectar con lo que no se ve, se pueda solucionar gracias a las imágenes sagradas. Y en este caso, el gran poder, claro. De las muchas cosas que se cuentan en Sevilla, decía que en el tiempo de los cosarios, cuando la gente venía de los pueblos y traían en la iglesia los encargos, pues dice que un hombre se sentaba en las maravillas, justamente allí, en lo que era la final de la Alameda de Hércules, o al principio, según veamos uno de otro. Y el hombre no tenía muchas cosas que hacer, el hombre ni siquiera era creyente. Y entonces le dijo el camarero: hombre, ¿qué puedo hacer por aquí? Tengo que esperar todavía 2 horas. Y dijo: bueno, pues yo estoy a ver el gran poder. Y el hombre no era un hombre apasionado por la Semana Santa, pero cuentan que entró, lo vio y después hizo un resumen un poco de lo que había sentido, ¿no? Yo escuché aquella parte, ¿no? Y hicimos una saeta que decía: vengo de San Lorenzo de rezar al gran poder, y en mis ducas me repienso de dónde nace mi fe, si yo de historias no entiendo. Vale. Entonces, quiere decir que cuando uno llega a San Lorenzo y está el dulce nombre casi abrigándolo con los ojos de esas maravillosas, dolorosas sevillanas, y entra uno al gran poder, donde se tiemblan los ánimos, donde ese talón que uno va el viernes a besar tiene temperatura porque Sevilla no lo deja enfriar. Hay cosas que surgen en la duda de la existencia del ser humano. Claro, y gracias al gran poder, evidentemente, tenemos la posibilidad de conectar con Dios. Es quizás lo más importante. Tú le estás rezando a Dios, evidentemente, pero le estás rezando a una cara que además está bendecida por los millones de rezos que ha recibido a lo largo de la historia. Sabéis que en el año 20 vamos a cumplir los 400 años de que se hizo el Señor, y imaginaos cuantísima gente le habrá rezado desde entonces. Y eso me lleva, Carlos, a decirte que por eso, cuando yo necesité escribir sobre la historia de Sevilla, inventé, entre comillas, esta colección de callejeos por Sevilla. Empecé por San Lorenzo, claro. Porque además cometemos el fallo de llegar a la plaza, visitar la parroquia, que yo animo a todo el mundo a que siempre que esté allí y la iglesia esté abierta entren. Es un museo espectacular que tenemos a nuestra disposición. Y por supuesto visitar al Señor. El barrio es mucho más. El barrio es tremendo, tiene una historia por detrás de conventos, de poetas. Sabéis que es el barrio de Romero Murube, que vivió allí en Carrera la Espínola, el barrio de Rafael Lafón y por supuesto el barrio de Montesinos. Y eso hay que descubrirlo, callejeando por San Lorenzo. Claro. Y el barrio del Naranjo Viejo. Sí. Allí hay un naranjo, justamente entrando en la placita de San Lorenzo a la derecha, que parece que está podrido. Sí, y cada año piensan en cortarlo. Sí. Pero curiosamente, durante más de 100 años sigue brotando el azar cuando llega primavera, con lo cual te llaman al viejo porque no se muere nunca. Eres un poeta, Carlos. Pues claro que sí, y yo creo que esa vitalidad la tiene cuando pasa el Señor todas las madrugadas, evidentemente, y Él quiere quedarse para verlo un año más. Es curioso esa llamada al paso del Señor, el racheo. Ese racheo viene precisamente de aquí, lo trae de Triana, Manolo Bejarano. Sí, lo había leído. Y Manolo Bejarano, resulta de que ese paso no es de gran poder. Ese paso aparece cuando él lleva a Santa Marta. Santa Marta es una hermandad muy especial, porque Santa Marta no es un paso que tú vas a buscarlo, sino que te lo encuentres en el silencio. Sí, no aparece por ningún lado, llega y se ve esa obra magnífica, sobre todo esa Santa Marta, ¿no? Que Sebastián Santos, que la deja maravillosamente plasmada para darle culto a ella, ¿no? Y curiosamente, cuando la hermandad no permitía en aquel tiempo que llevasen cántaros de agua, o sea, o los jarrillos de lata, al ser una hermandad eminentemente seria, pues no quería absolutamente nada. Y entonces a Manolo Bejarano se le ocurre coger las cantimploras de los americanos, esos que llevaban a las maniobras, y entonces las coloca en la parte de arriba de la canastilla superior y la llena de agua. Vale. El paso va siempre en silencio,
Pero resulta que después de que beben los costaleros durante todo el tiempo, justamente cuando llega a la altura del paso por delante del ayuntamiento, Santa Marta, pues resulta de que la cantimplora queda hasta la mitad. ¿Y qué ocurre? Que en el silencio de la tarde, al no escuchar ningún ruido, los costaleros que llevábamos los bejaranos, al escuchar el agua, pla, pla, el movimiento del agua dentro, buscan ese ruido y lo asocian con la zancada. Al ritmo de la... Y eso que sale de Santa Marta se traslada después al poder. Qué bonito. Y fíjate tú que se ha hecho algo ya prácticamente te digo porque propio. Yo venía mucho yo aquí a estar con Manolo Bejarano, con su mujer que estaba impedida. Curiosamente, la venía las hermanas de la Cruz a cuidar en la calle de la Ferrería y estaba en una camilla. Entramos allí, yo veía todos los domingos, se paraba mucho aquí delante del Bar La Estrella, el antiguo Bar La Estrella de que está Jacinto, y cuando él falleció, pues lo llevamos muchísima gente, amigos suyos, y lo llevamos a hombros, a paso racheado, desde la entrada de lo que era la goleta de la entrada de San Fernando, del cementerio nuestro, hasta el lugar donde está depositado su féretro, ¿no? Y entonces, curiosamente, cuando lo dejamos y lo bajaron con las cuerdas, no sabemos el por qué, el mismo funcionario del ayuntamiento, que son los que bajan las cajas, dijo, ¡ay, qué va! Anda. Y lo habíamos llevado casi 40 o 50 personas de Sevilla en su última morada, ¿no? Manolo Bejarano ha dejado una trayectoria importante en Sevilla. Pero ahora vamos a pasar a otra parte que tú llamas el Altozano de Sevilla, ¿no? Claro. Mi segundo callejeo fue buscando las raíces o buscando el origen de la ciudad. Y efectivamente el Altozano de Sevilla, que es diferente al de Triana, que acabaremos hablando de él, pues es la zona de San Isidoro, San Nicolás, toda la zona de la Alfalfa, toda la zona más alta de Sevilla. Ten en cuenta que cuando se funda la ciudad, el río Guadalquivir prácticamente era un mar. El mar llegaba hasta Coria, entonces tenían que buscar las zonas más altas de las ciudades los fenicios que fundan Hispal, que era el primitivo nombre que tuvimos en nuestra ciudad. Y entonces se sitúa en ese altozano a salvo de las inundaciones. Y ese es el que colonizan, es el que después los romanos habitan, la Roma, podemos decir, republicana, la primera Roma, que tiene su eje prácticamente por la calle Abades hasta llegar a donde está la calle Aire, y es un poco donde se parece que estuvo el primer foro, y después ya se amplía a la Sevilla, a la Hispalis ya imperial, y ya es donde se amplía hasta la Alfalfa, que es donde estuvo el segundo foro, el foro ya de la ciudad imperial. Y ese es mi tema o el recorrido que hago en mis segundos callejeos, que se llamó Callejeo por San Nicolás y San Isidoro. Y volviendo un poco a lo que es el casco antiguo, a lo que es el intramuro, curiosamente la Alameda del Hércules era una laguna, claro, que la secó Conde Baraja, ¿no? Fue el que secó la... Era un resto del brazo de río que pasaba en épocas romanas precisamente desde la Alameda por todo lo que es la calle Tetuán, calle Siempre, hasta desembocar en, más o menos a la altura de la Torre del Oro. Y cuando se va retirando ese brazo de río, pues se queda la laguna que tú has referido. Y aparece también allí ese oratorio que lo hace la madre de un pendenciero sevillano, ¿no? Sí. Que es la iglesia del Calatrava, ¿no? Del Carmen de Calatrava. Sí, esa es otra anécdota que también queda reflejada precisamente en Callejeos por San Lorenzo. El Callejeo por San Lorenzo es muy amplio. Tú sabes dónde empieza, en la Puerta Real. Desde la Puerta Real cogemos toda la zona ya de San Vicente, llegamos hasta San Clemente, que es el monasterio más último que hay en esa zona. Hablamos de la puerta que hubo allí, era la Puerta de la Barqueta. Evidentemente por la Alameda pasamos, hablamos un poquito de la anécdota que tú has contado el pendenciero, que dicen que de él pudo cogerse la historia de don Juan Tenorio, de ese Viva la Vida, no me acuerdo ahora mismo. Pretendía amores con la mujer de un zapatero, y entonces el hombre, con la gusna que tenía de cortar lo mata. El cuero, le corta el dedo. Sí. Allí había una cruz, la llaman la Cruz del Rodeo. Sí. ¿Sigue estando? Sigue estando. Delante de la iglesia. Pues no me he dado cuenta yo de esa Pues cosa. delante de la iglesia hay un bar
la han puesto con muchos veladores, pero ahí sigue estando la Cruz del Rodeo. Y entonces, por estar allí la cruz, hacen la iglesia del Carmen de Calatrava, efectivamente, los padres de ese muchacho. Está restaurado, aquello está magnífico. Sí. Además, tiene la única escalera de caracol sin barandas. O sea, están puestos los peldaños alrededor del núcleo central, sí, y sube hasta el campanario. Es curioso, ¿no? Y después es muy bonito también la Virgen del Carmen de Calatrava, cuando llega el día ese del Carmen, donde de sus santos, y que va al río, y entonces la Armada lo recoge allí. Bueno, es todo una... La verdad que la historia de Sevilla es impresionante. Y no podemos dejar para el final más que cruzar el río y llegar a Triana, Carlos. ¿No te parece? Nos vamos a cruzar el río. Siempre es curioso que desde ese puente de tablas primitivo, desde que el almirante Bonifaz partiera las cadenas de Triana, desde la secuencia de esa Triana alfarera, de los pajares, que era paja y barro, con lo que se hacían los alfares para hacer los ladrillos, cruzar aquí hasta prácticamente el relincho de los caballos que quedan todavía de las fraguas de los Vegas, al final de la cava, todo eso fundido con el cante de la soleá de Triana, y los poetas de Triana, los historiadores de Triana y la gente sin nombre que hicieron en Triana, dejan casi un sabor a cucaña único con la esperanza. Lo has resumido perfectamente. Es decir, Triana es algo más que un barrio de Sevilla, eso no hay duda, y eso lo he descubierto callejeando por Triana. Evidentemente, Triana se fundó mucho después que Sevilla. Triana lo fundan los almohades, que son los que hacen el primer puente que tú has referido, pero lo hacen porque al fin y al cabo era un camino de salida desde Sevilla hacia el Aljarafe, hacia el gran almacén, el gran granero que era el Aljarafe. Pero Triana estuvo siempre muy aislada de Sevilla, porque cruzar ese puente de barcas era peligrosísimo, sobre todo en épocas de inundaciones, de lluvias. De hecho, bueno, pues siempre se caía gente y se ahogaba gente, pero es que Sevilla estaba alejada de Triana no solamente por el río, estaba alejada por el gran arenal que tenía delante. Sabéis que era una zona sin ley, una zona extramuralla o extramuro, donde era peligrosísimo pasar. Por ambos lados. Por el Malparatillo, en la parte izquierda. Efectivamente. Y después estaba la propia muralla, es decir, que Sevilla estaba separada de Triana casi por 3 murallas. La propia muralla, el arenal y el propio río. ¿Sabéis? Pero por eso es que los almohades llegan y no toman Sevilla ni toman Triana de momento, sino que se asientan en el margen de Triana, empiezan a pasar los años, empiezan a enamorarse de las trianeras y se quedan en Triana. O sea, no es conquistada nunca por los almohades de Sevilla. Claro que sí. Y evidentemente después hasta construyen el castillo para defender ese paso que había allí tan importante, el famoso castillo de San Jorge. Pues todo eso evidentemente me hizo a mí necesitar escribirlo en un nuevo callejero que se publicó el año pasado. Lo que ocurre es que Triana es tan grande que he tenido que dividirlo en 2. Entonces, Callejeos por Triana, primera parte, ya está publicado, y ahora estoy pues disfrutando de la segunda parte que me queda, que es toda la zona que es la Puebla de Santana. Y ahí entroncamos con la religiosidad y el fervor que tiene Triana y sus hermandades, claro. Triana tiene su catedral, indudablemente, donde está la misma abuela de Dios, ¿no? Efectivamente. Y curiosamente está coronada por 2 mujeres, evidentemente trianeras, que son Santa Justa y Rufina, y después por otro lado la Virgen y su hija, ¿no? Sí, y además fundada por Alfonso X, todos conocéis la anécdota. Alfonso fue un hombre ejemplar en Sevilla y además le dio un toque cultural impresionante a nuestra ciudad. Es un hombre erudito, un hombre con una capacidad enorme y además muy respetado en Sevilla. Sí, de hecho, sabéis que el famoso nodo que tenemos en Sevilla, ese emblema municipal, pues nos lo otorgó él, porque de alguna forma Sevilla respondió al amor que él le tenía, apoyándolo hasta el final, claro. Alfonso Niño Sabio, importante, también hablamos de Pedro I el Cruel o el Justiciero, que también se asentó primero se hizo un auténtico alcázar ahí en Carmona, y después aquí en Sevilla es donde reinó. Podemos decir otro rey sevillano que quedó enamorado de la ciudad y aquí pasó. Y mujeriego. Y mujeriego. Hay también muchas anécdotas, también cuento yo en mi callejeo por San Lorenzo, toda la historia del monasterio de Santa Paula y bueno, doña María Coronel, etcétera, etcétera. Es curioso,
cuando uno deambula también por Sevilla, la cantidad de placas conmemorativas, de lugares de nacimiento, de gente importantísima de nuestra ciudad, pero de ahí lo tempore, no me refiero en la actualidad. Sí, no, es verdad, es una moda que hubo, que además gracias a esa preocupación de nuestros antepasados, pues tenemos un montón de información sobre la historia de Sevilla. Es que además Sevilla te va enseñando su historia poco a poco, si no hace falta más que mirar, Carlos, y desgraciadamente vamos por las calles y no nos damos cuenta por dónde estamos pasando. Y ese un poco es el motivo por el que yo empecé a escribir este tipo de libritos, que son libros de bolsillo, que son pequeños de volumen para poderlo llevar encima, porque tú pasas por los sitios y a veces dices, bueno, pero esta calle ¿por qué se llama Hombre de Piedra, por ejemplo? O porque se llama Aire, en fin, y eso es lo que yo pretendo. Lo más lastimoso cuando le pregunta quién era José Gestoso y la gente no sabe quién era. Sí. Tantos y tantos sevillanos ilustres que gracias a su esfuerzo, a su preocupación, a su trabajo, nos han dejado esta ciudad que vienen los turistas a visitar y que, bueno, gracias a eso a lo mejor prosperamos, pero que en aquel momento se esforzaron y que son unos grandes desconocidos. Es una lástima. Oye, que volvemos a la fallecido otra vez de San Lorenzo y la hermandad del Buen Fin. Bueno, es otra gran... Te digo por la parte médica que tiene asistencial con sí, todo. Tú te refieres a su centro de atención temprana, Cristo de Buen Fin. Bueno, pues como pediatra te puedo decir que derivamos niños allí. Hay un programa de un concierto de la Junta de Andalucía o del SAS con varios centros. Apoyado por el arzobispo, porque Carlos Amigo Vallejo se implicó muchísimo. Y fue, creo que el primer sí, centro de atención especializada en niños con problemas. Y imaginaos, es una hermandad privada que de su dinero pues lo invierte en este tipo de temas tan delicados como pueda ser procurar que un niño que ha nacido con problemas crezca estimulado de tal forma que cuando esté mayor se pueda valer por sí mismo. Por lo tanto, es algo impresionante lo que hacen allí los hermanos del Buen Fin. Y desde el centro, pues yo qué sé, nos vamos directamente al Pozo Santo, al hospital del Pozo Santo, vamos a buscar ya esta gente que han quedado, que ha sido importante. El otro día que estábamos hablando estaba Su Heredía, el cantador está allí. Sí. Estaba también Miguel Loreto, el que fue capataz de la Macarena, de la sentencia. Hay una cantidad de hospitales y además de residencias para gente que se ha quedado ya sin familia, claro, pero que Sevilla sigue atendiéndolo, ¿no? Sin duda. Desde el amor y desde el cariño. Una tradición muy antigua, ¿eh? Tú sabes por qué se llama del Pozo Santo, esa plaza y ese hospital. Ahí al parecer hubo un milagro y es que cayó un niño a un pozo y los padres le rezaron a la Virgen y el agua del pozo subió y salvaron al niño. Y fíjate tú que a partir de ahí, pues gracias a dos señoras, dos beatas, pues se funda un asilo para personas desvalidas, como hubo tantos en Sevilla. La verdad que la beneficencia en Sevilla, sobre todo y principalmente a través de las hermandades y de las cofradías, mantuvo la dignidad de la persona más allá de lo que los propios gobernantes hacían, sin duda. Sevilla sigue evolucionando. Hay unas nuevas generaciones, creo que unas generaciones nuevas. Hay una parte que va a ser importantísima porque son gente totalmente estructurada, estudiosa y gente que van a ser prácticamente anfitriones puros, tanto en la ideología como en la profesión, y otra gente que prácticamente va a quedar como pasando a la nada porque no se esfuerza, porque no hay nada, y va a haber otra vez una diferencia social a corto plazo. Pero además eso es principalmente por la cultura, evidentemente, y sin duda. Mira, yo, además de mi profesión de pediatra en el Centro de Salud de La Plata, yo trabajo también, o paso mi consulta privada en el Instituto Hispalense de Pediatría, que además ahora estamos allí en la avenida de Jerez, que es casi llegando a Bellavista. Entonces yo, por suerte o por desgracia, trabajo en dos mundos, ¿eh? En la barriada de La Plata, una barriada obrera, una barriada donde hay mucha dificultad, donde el problema económico y la crisis económica ha golpeado muy fuerte, y desgraciadamente yo veo que allí, de alguna forma, es muy difícil que las personas criadas allí sean capaces de salir por sí mismos de ese círculo vicioso que es la pobreza genera incultura, la incultura genera pobreza, etcétera, etcétera. En comparación a otro tipo de personas que tú has mencionado, que de alguna forma, bueno, pues mantiene el nivel económico. Y entonces es donde hay que trabajar precisamente, en evitar que de una familia pobre salgan hijos que van a ser pobres. Pero pobres no solo económicamente, sino pobres de intenciones, pobres de inquietudes, pobres
de cultura. No leen los niños. Porque creo que estamos en una época que se están creando mendigos sociales. Sí, se puede llamar así. Porque viven de la caridad, viven de una pensión, de una subvención, se unen unos con otros. Y es una pena, pero tienen pocas inquietudes. Sí, evidentemente la educación se le está dando a todos los niños, es obligatorio que los niños vayan al colegio, pero de alguna forma después terminan y desgraciadamente no se les ve inquietud por continuar. Mira, en la zona donde yo trabajo hay un montón de chicas jóvenes que se quedan embarazadas sobre los 20, 22 años. Bueno, pues de alguna forma terminan esos estudios primarios y, como no, entre comillas, tienen otra cosa que hacer, es decir, no tienen otra preocupación, no tienen un futuro laboral, pues de alguna forma su futuro es criar hijos. De alguna forma eso hace que ese círculo se mantenga, no son capaces después de ofrecerle a lo mejor lo suficiente para que no vuelvan a caer en ese mundo, y de alguna forma se perpetúa. Y eso es una pena. Pero es curioso, José, que la gente joven se ha espabilado, porque quizás por el ancestro que tengan a lo mejor de sus padres, de su crianza. Yo veo mucho más padres cambiar los pañales ahora en la actualidad, mientras la mujer está jugando un pitillo en la calle, y toda la vida todo al revés, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, eso es sin duda. Es decir, yo además creo que debe ser así. Evidentemente a mí en mi consulta me traen muchas veces los niños los padres, y las madres pues a lo mejor no pueden por tema laboral y están trabajando. Y eso es bueno, es decir, el padre se está haciendo cargo de los hijos igual que la madre, a diferencia de donde nos criamos nosotros, que estaban los roles muy establecidos. Y bueno, es bonito ver un padre pues en la consulta hablándome de que el niño tiene fiebre y le cambia los pañales allí, o sencillamente, bueno, pues se está encargando de su cuidado. Eso es algo positivo que ha ocurrido. Yo, que tengo un hijo y una hija, lo veo, y evidentemente el padre tiene también que disfrutar de ese cuidado. En cambiar un pañal a tu hijo, yo entiendo que eso es un disfrute, que eso es un momento, unos años, y después desaparece. Sí, salvando un poco el mal olor que pueda tener. José, hablando un poco de tu profesión, tú ya tienes casi 2 generaciones allí en La Plata. Sí. Eso es una garantía, porque donde hay tanta interinidad, continuamente entrando gente joven saliendo, gente que tiene, y sobre todo que necesita una gran experiencia. O sea, eso no es una... Yo tuve suerte y donde empecé a trabajar en el año 99, me parece que fue, sigo. Y efectivamente, yo tengo ya allí niños que han crecido y me están empezando a traer sus propios hijos. Después conseguí mi plaza en propiedad a través de unas oposiciones, y bueno, pues como están las cosas, yo creo que probablemente me jubilaré de pediatra allí en La Plata. La Plata es una zona además muy agradecida. Tú vas por la calle a desayunar a los bares de la zona y te saludan las abuelas, te saludan... Como un pueblo, sí, es como un pueblo pequeñito, efectivamente, y allí pues somos los que somos, y de alguna forma esa es la satisfacción que tú te llevas, porque no quiero entrar en cómo se ha ido degradando el trabajo en los centros de salud con la crisis. Lo sé, y aunque pasemos muy por encima, hay pediatras que, por su gran capacidad, conocimiento y formación, pues pueden corregir las enfermedades en muy corto plazo, y otros por desconocimiento y ante la impotencia de que puede ser denunciado por el acto médico, porque se equivoquen, están sin saltar, digamos, el listón, y están siempre por medio metro por debajo, ¿no? Claro, y principalmente el problema que tenemos es la masificación. Precisamente ahora estamos en una época del año que estamos con la gripe encima, y bueno, pues los recursos que tenemos son los mismos que cuando es verano y no tenemos prácticamente niños malitos. En fin, es un tema que habrá que ver, pero que de alguna forma se soluciona gracias al esfuerzo que el personal sanitario se ve sometido a tener que realizar, y donde en el mismo periodo de tiempo que antes veías por lo mejor 25 enfermos, pues ahora tienes que ver 60. Y evidentemente 60 es que tienes que atenderlos bien. Literariamente, ¿en qué estás trabajando ahora? Sin duda, mis callejeos por Triana, segunda parte. Mira, yo empecé escribiendo novelas históricas. No sé si te lo había comentado, yo tengo publicadas 4 novelas sobre la historia de Sevilla que me dieron muchas satisfacciones, pero desgraciadamente no se leen. Hemos comentado antes, y bueno, precisamente ayer en las noticias decían que casi el 40% de los españoles no abren un libro nunca. Entonces fueron trabajos que casi fueron para mí, los disfruté mientras los hacía, salieron a las librerías, pero ahí quedó. Pero sin embargo, los callejeos me están dando muchas satisfacciones, y es verdad que eso sí puede servir para el futuro. Y entonces ahora estoy
pagando el compromiso que adquirí con Triana y terminando Callejeos por Triana, segunda parte, donde considero que puedo abarcar ya todo el barrio y se están convirtiendo en libros de historias de Triana, porque van muy bien documentados, tienen muchas reseñas de libros de historia, de artículos periodísticos, saco a personajes del pasado y de la actualidad que van a quedar ahí reflejados. Decíamos antes que igual que tus entrevistas se van a quedar para la posteridad, pues estos libritos yo creo que en algún momento alguien será capaz de valorarlos en la justa medida y tener presente todo lo que ahí se están contando. Y si no, por lo menos, al menos contárselo, José, que es otra forma también de que la gente llegue a la cultura. Sí, es decir, sí, es verdad. Si no compran el libro, la gente le puede apasionar mucho más que tú, como ahora mismo estamos hablando, y que, oye, ¿qué es lo que hay en la calle Pureza? ¿Cuándo se hizo la iglesia de los marineros? ¿Por qué está la casa de las 8 columnas? ¿Por qué cuando se va uno por la calle Pelay Correa casi suena el bus de Triana, cuando en ese Viernes Santo por la mañana dice guapa con ese voz entrecortada? Tapa. Es curioso, ¿no? Sí, y eso queda escrito. Y mira, yo muchas veces me gusta pensar que dentro de 50, de 100 años, alguien encontrará uno de mis libritos en, pues no sé, en el mercadillo de la calle Feria a lo mejor y le interese. Y de alguna forma recuerde tantas cosas que yo cuento en él. Por lo menos hay que planteárselo, contárselo en viva voz. Sí, por supuesto. Porque hay otra forma de llegar. O sea, la gente con un móvil hoy, la televisión del futuro está en el móvil, la mano. La gente no lo entendía. Yo cuando empecé a hacer eso dije, no, todo lo que se haga al aire tienes razón, pasa en un momento determinado y a las 7 de la tarde. Bueno, pues si a las 7 de la tarde coincide con Jorge Javier, que la gente está viendo el Sálvame, pues no va a ver nadie. Pues muy interesante que sea lo que tú hagas, ¿no? Sí. Otro tenía que poner de madrugada, a una hora prácticamente de variedades o de música. Sin embargo, aquí tú conservas el personaje, ¿no? Y conservas la historia, ¿no? Y a lo mejor, yo qué sé, pues paseando por Triana. ¿De dónde partes tú, por ejemplo, en el Callejero de Triana, primera parte? Pues del puente, sin duda. Además, el capítulo primero que me salió hasta más largo de lo que yo esperaba, porque la historia del puente de Triana tiene tela, ¿eh? No solo del puente de barcas que hubo primero, sino del que tenemos actualmente. Yo no sé si muchos trianeros o que vivan en Triana saben que en los años 70 estuvo a punto de echarse abajo. El puente de Isabel II tuvo un proyecto de derribo. Que lo salvaron en última instancia, pues yo creo que los propios trianeros protestando en la prensa, en el ayuntamiento, y gracias a esa presión social se paró ese proyecto y se revisó y de alguna forma se rehizo y se consiguió, porque los arcos que tiene actualmente no soportan el peso, sino que se lo soportan unas vigas nuevas que se le puso y se mantuvo la estética del siglo XIX, que eran los primeros puentes de hierro que se hacían. Entonces, hablando con los trianeros, evidentemente, para entrar a Triana hay que entrar por el puente y además andando, sin duda. Y después llegamos al Altozano con toda la historia que tiene el Altozano, los diferentes altozanos que Triana ha tenido, desde el primitivo de este historiador Ariño, que contaba cuando todavía estaba el castillo de San Jorge y era el puente de barcas, hasta, después pasando por el altozano decimonónico que tenía el edificio de la Torre del Reloj y la capillita primera del Carmen, hasta después ya el altozano que conocemos ahora, que se hizo en los años 20-30 en el estilo ya de regionalismo que tenemos ahora. Y a partir de ahí pues ya me fui para la calle Castilla, llegué hasta el Cachorro, volví para la Alfarería, imagínate todo lo que hay que contar en esa trayectoria. Qué bonito la parte del paseo de la O interno. Sí. Y las famosas almonas reales que había allí, que también las reflejo, que eso yo creo que casi nadie lo sabe. Una fábrica de jabón de la más importante de España, con su privilegio real, que solo se podía fabricar en la archidiócesis de Sevilla, y Cádiz, creo recordar, solo se podía fabricar jabón ahí. En otros puntos, esta la de los Lucas de Tena, que se hizo en la Plaza de los Carros. También, efectivamente. Junto con las colonias, ¿no? Que fue, y después la de Triana, que tenía la ventaja que tenía un muelle a su disposición para embarcar el jabón hacia pues todas las colonias americanas y Europa, etcétera, etcétera. Bueno, los televidentes van a comprobar que seguimos hablando con el doctor don José Javier Pérez Ruiz Pérez. Y es un punto y seguido, porque hemos llegado a la hora de conversación. Creo que da para mucho más, pero sobre todo darte las gracias y sobre todo darte las gracias. Decir también que el doctor ha sido también el día 28 de diciembre de este año nombrado también comendador de San Lorenzo.
por ECOSI, que es la Hermandad del Orden de los Caballeros de los Santos Inocentes, y agradecerte primero tu visita, tu amabilidad, tu cordialidad, tu hermandad y sobre todo tu conocimiento, porque nos hace llegar de una forma muy ilustrada y sobre todo fácil los conocimientos de la sociedad. Seguiremos charlando porque tenemos el primer capítulo de nuestro querido amigo y doctor y lo citamos para otro día. José, muchísimas gracias. Cuando quieras, Carlos, y muchas gracias por tu amabilidad. Un saludo cordial, buenos días. Hasta luego.